Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a... Y como hemos comentado anteriormente, llega el momento de analizar lo que está ocurriendo en el mercado de divisas. El dólar, que ayer tuvo una sesión de subidas, está bajando ahora un 1,23% y sigue siendo el problema central del mercado Forex y de la economía mundial. Queremos saber qué es lo que está pasando y para eso tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercados, como siempre, para intentar comprender más allá de los datos lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estáis? Muy bien, aquí preocupados por el señor Powell, que creo que le están metiendo mucha presión. Continúa la presión sobre la FED para que detenga o al menos ralentice el programa de retirada de estímulos, ¿no? La inversión de la curva de tipos de bonos americanos parece estar muy cerca con todo lo que esto conlleva, ¿no? Bancos americanos, creo que ha hecho una encuesta a la FED entre los bancos americanos y todos le han contestado lo mismo, que si hay aplanamiento de la curva, pues restringirán el crédito a sus clientes y a las empresas. Y ha sido comentar esto a los bancos y salir en tromba a varios miembros de la FED a decir que esto del tapering, pues que hay síntomas de ralentización y que Estados Unidos está muy concernido y muy preocupado por la economía mundial. A ver, ¿cómo lo interpretas esto? ¿Te parece la señal de fin del tapering o se va a ralentizar o simplemente les ha pegado un capotazo a los mercados Powell y va a seguir adelante con su plan? No, yo creo que hay que tener paciencia y cuidado con lo que dice la Reserva Federal, porque nos ha demostrado en años anteriores, 2015, 2014, 2016, que había incluso cruces y contradicciones entre los propios funcionarios dentro de la Reserva Federal. Uno decía una cosa, al cabo de 3 días el otro decía otra y generaba una volatilidad increíble. Entonces, lo que creo que dicen es lo prudente. Fíjate que hace casi un año ya que empezamos a hablar de cómo se estaba aplanando la curva de tipos de Estados Unidos. O sea, que no nos coge por sorpresa esto, porque lo hemos comentado en más de una ocasión. Y es un síntoma muy claro de cuando puede haber riesgos crediticios en un país. En este caso se sobrecalienta el crédito en Estados Unidos y es normal. De todas maneras, la economía americana sigue teniendo datos macro bastante fuertes, pero sí es cierto que los temores de los que se habla sobre una posible ralentización están ahí, porque los hemos citado en más de una ocasión. Esta misma semana, en el reporte que hacíamos en YouTube, en Brújula de Mercados, hablábamos de la caída súbita que está teniendo el cobre, de la caída del crudo, y lo comentábamos el lunes, y fíjate lo que está pasando esta semana, se está desplomando. Incluso la caída de la demanda de contratos de derechos de emisión de CO2. ¿Qué nos da todo esto? Indicios de una escasez de demanda de crudo, escasez de demanda de cobre, que es principalmente una materia prima utilizada en la actividad industrial. Pues obviamente lo que hay es la previsión de que se está desacelerando la economía mundial, y cuando decimos esto hablamos principalmente de China. Gonzalo, muy buenas tardes. Seguimos muy de cerca los movimientos de los bancos centrales en esta salida de la crisis aquí en el mercado de divisas. Por ejemplo, el Banco Central de Hungría aumentó sus reservas de oro en 3,1 toneladas métricas a más de 31 toneladas métricas. Polonia también agregó casi 10 toneladas métricas de oro a las reservas del país en julio y agosto a medida que los precios bajaron. Esto es la mayor compra de oro del país desde el año 1998. Además, si cabe, las reservas de lingotes ahora se encuentran en su nivel más alto desde el año 1983, ya que ha agregado Rusia 20 toneladas de oro en promedio cada mes. El caso es que según JP Morgan Chase & Co, los bancos centrales comprarán otras más de 300 toneladas en el año 2019. Y aquí, Gonzalo, es donde viene la pregunta. ¿Es la compra de oro por parte de los bancos centrales una señal de problemas en la economía global? Sin duda alguna, el hecho de que aumenten las reservas de oro no solamente puede ser una señal que los bancos centrales estén tomando como activo refugio el oro para una posible desaceleración que mencionábamos, sino que yo creo que ellos también invierten, ellos también buscan refugio en el oro. Pero fíjate que de los países que ha citado Miriam teníamos Hungría y Polonia. Hungría y Polonia no poseen el euro. Hungría el florín húngaro, Polonia el bolis. Lo que están tratando de hacer, yo creo, es blindarse contra un debilitamiento como el que han sufrido los emergentes de sus monedas contra el dólar. En este caso podemos ver que estos países tiene sentido que acaparen más oro. Más allá de eso, lo que sabemos es que no desde ahora, sino desde la última década, los que han incrementado muchísimo las reservas de oro son los rusos, son los chinos, y sabemos que existe ese proyecto latente que es
crear una alternativa al sistema monetario actual en el cual el dólar perderá su papel dominante. Incluso sospecho que esa misma iniciativa para desmantelar el dólar como moneda mundial, cotizada en todos los mercados de materia prima del mundo, ese desmantelamiento estará incluso protagonizado por Donald Trump y por su guerra comercial. Quieren desmantelar el dólar de los mercados internacionales para poder jugar mejor sus cartas. Y por eso las reservas de oro, por darte un caso, Rusia en el año 2000 tenía menos de 500 toneladas y hoy tiene 2.000 toneladas prácticamente. Ha aumentado por 4 sus reservas de oro. China tenía unas 400 y ahora está en 1.842 desde entonces. Ha aumentado por 5 sus reservas de oro. El aumento de reservas de oro es por un escenario de incertidumbre global, pero también para cubrirse las espaldas ante un nuevo sistema monetario futuro, un reseteo monetario, una transición en la cual el dólar deje de existir como moneda de referencia. Gonzalo, buenas tardes. La cosa va de bancos centrales esta semana, porque hemos contado la guerra que mantienen el gobierno indio y su banco central, al que le reclaman que devuelva parte de su capital excedente de su balance para inyectar liquidez a la actividad económica. Pero existe un riesgo, ejemplificado por Venezuela en los años 80 y 90. Este banco central, empujado a la insolvencia por ese apoyo a la política industrial del gobierno, se apoyó demasiado en el poder de la impresión del dinero barato para obtener ganancias y reparar el balance, pero perdió el control de la inflación. La pregunta es, ¿reducir el colchón de capital del Banco Central de la India podría introducir una vulnerabilidad similar o son casos distintos? Bueno, hay multitud de ejemplos durante décadas enteras de cómo mezclar la política monetaria con el presupuesto que hacía un gobierno terminaba en lo que has dicho, en una hiperinflación, en un desorden de las cuentas públicas, porque al fin y al cabo poníamos en manos de políticos la máquina de imprimir billetes y podían hacerlo incluso con fines partidistas, el empezar a aumentar el gasto y autofinanciarse a través de la oferta monetaria. En este caso, lo que es interesante, fíjate, estoy mirando Trading Economics, los datos de India. India tiene un crecimiento el mayor de la región de Asia. India crece al 8.20% anualizado. Tiene una tasa de inflación del 3.31 y un paro de 3.52, que ya nos gustaría a nosotros, 3.52. Por lo tanto, fíjate que lo único que destaca, aparte de que sea una tasa de crecimiento mucho más alta que el resto de Asia, que es la top número en crecimiento, porque no parece necesitar estímulo. Lo único que destaco aquí es que la deuda pública que tiene India es del 68,70% de su Producto Interior Bruto, y si la contrasto con la región asiática, Corea del Sur está en el 38%, Indonesia en el 28.7%, Taiwán en el 31.20%, en torno al 30% de deuda pública el resto de economías de la zona. Por lo tanto, yo creo que el razonamiento que sigue aquí el Banco Central de India es lógico. ¿Para qué vamos a dar más estímulo si estamos sobreendeudados en comparación con el resto de economías colindantes de Asia? Crecemos muy rápido, no parece haber necesidad de estímulo y, por lo tanto, no solo eso, unamos esta información a la que comentaba Miriam. El hecho de que aumenten las reservas de oro por parte de bancos centrales quizá nos deje entrever un escenario de inestabilidad económica global en el futuro, motivada por la guerra comercial, por el aumento del proteccionismo, etcétera, y en este caso el Banco Central de la India dirá la mejor estrategia es mantener reservas excedentes de liquidez en lugar de proyectarlos a estímulo económico, cuando en principio el paro está por debajo del 4% y el crecimiento supera el 8% anual. ¿Para qué vamos a darle más estímulo? En cualquier caso, Gonzalo, preocupante, ¿no? Son dos ejemplos similares, aunque no iguales, el interés de los gobiernos por controlar los bancos centrales, ¿no? Sí, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Si le pero más que nada por la imagen que transmite de la economía, no a lo mejor Estados Unidos, pero la imagen que puede darse de la India hacia afuera, pues oye, pues un banco central que no tiene independencia, pues digamos... Claro. Sí, sin duda alguna esto es lo que da miedo, por lo que tú comentas. Es una estampida para los inversores, ¿no? Sí, en el momento, pero tú piensas que mientras reserven esa división de poderes... Un poco lo que le pasó a Turquía, ¿no? Lo mismo que le pasó a este verano a bueno, claro, pero es que el caso de Turquía ya... Yo creo que, claro, la India es una economía mucho más potente que la de Turquía. Lo que pasa es que Turquía tiene un peso político brutal en el Mediterráneo y ya sabes cómo se las gasta Erdogan, que cada vez tiene más... Mira, ahí está la alarma, en serio. Ya suena la alarma que indica que es la hora de despedir a Gonzalo, porque son las 3, así que... Te esperamos aquí el próximo miércoles y bueno, estaremos pendientes de todos estos movimientos y veremos si al final el señor Powell traga con el tema de ralentizar el tapering o no. Veremos. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por haber estado aquí. A vosotros, todo un placer. Gracias a vosotros.